Amigas y amigos latinos americanos, les saludos con afecto. Un nuevo mundo está en gestación y tenemos que educar la generación del relevo para comprender su complejidad, para sentir, interpretar y comprender ese nuevo mundo, pues la apuesta es simplemente aquí y ahora la salvación de la humanidad. Hoy, en áreas del siglo XXI, el hombre tiene bajo su dominio un poder técnico y científico que está consumiendo y acabando de manera exponencial e ineludible los recursos naturales de nuestra tierra madre. Y con guerras, odios e incomprensiones estamos destruyendo los recursos inmateriales de los hombres, lenguas, culturas, costumbres, creencias, saberes tradicionales, vida del espíritu. Sin embargo, recordamos que desde la noche de los tiempos es la mente el principal poder humano. Ella, con su mundo de ideas, lo salva o lo pierde, lo ilumina o lo enseguida. Es por eso que la vía de la salvación, su principio y finalidad, está en la educación. Los problemas fundamentales que enfrentamos, que caracterizan la multicrisis de la humanidad contemporánea, demandan la formación de un pensamiento capaz de concebir de manera ética, responsable, solidaria, es decir, compleja, el orden, el desorden, las interacciones, las partes y el todo, un pensamiento complejo capaz de distinguir sin separar, abierto a la diversidad de las culturas, de las fuentes y las manifestaciones de los conocimientos, un pensamiento complejo que religa los elementos contrarios, complementarios y contradictorios de la naturaleza, de la persona humana y de la sociedad. ¿Cómo convertir la multicrisis en un proceso de metamorfosis regenerativa? Responder de manera abierta, justa, alegre y bella a esas preguntas es la tarea de los educadores de toda cultura, disciplina y pedagogía, es decir, los educadores de seres humanos. La crisis de la humanidad contemporánea, enfrentada a fundamentalismos y nuevas formas de dominación, no puede reducirse a sus manifestaciones separadas, como la destrucción ambiental, el peligro de la guerra global, fundamentalismo, extremismo. Tampoco puede reducirse a las carencias de recursos económicos y a los dilemas y conflictos que nos muestra a cada paso que en el mundo contemporáneo la ética, la ciencia y la política están separadas y contrapuestas. Esta última es una de las manifestaciones más graves de la crisis, pues muchas personas piensan que solo con más resultados científicos y tecnológicos podremos salir de estas crisis. Sin embargo, contrario a ese optimismo, la disyunción entre la ciencia, la ética y la política produce un efecto devastador que conduce a que avances significativos de los conocimientos humanos representen simultáneamente amenazas para la vida en la Tierra. La crisis de la humanidad se presenta así como muchas crisis que convergen en una crisis mayor que no se reduce a cada una de ellas y tiene que ver con los modos en que concebimos nuestro lugar en la Tierra, la convivencia con las culturas y los seres humanos y las especies vivientes. No podremos enfrentar y salir de
esta crisis sin un pensamiento nuevo que supera aquel pensamiento disyuntivo que nos condujo desde los conocimientos y acciones a la crisis actual. El pensamiento nuevo es ahora una necesidad vital que concierne a la supervivencia de los seres humanos y a nuestra responsabilidad para con el resto de las especies y formarlo es tarea de toda la humanidad, pero en primer lugar de los educadores que tomen conciencia de la magnitud del desafío, de la urgencia en cambiar la enseñanza y el pensamiento. Junto a valiosos amigos y colegas que me han acompañado por el camino que no tiene un derrotero predefinido, caminante no hay camino, se ha del camino al andar, he intentado en varias obras desarrollar propuestas positivas. Desde el año 2004 hemos desarrollado una experiencia pionera para contribuir a la reforma y entre ellas uno de los puntos más críticos, la formación de formadores. Me refiero a la creación en México de la multiversidad Mundo Real, Edgar Morin. Lleva mi nombre porque los equipos de investigadores que contribuyeron a su creación consideraron que la formación de un pensamiento complejo sería la orientación de su labor educativa y me pidieron que definiera su misión, la de convertirse en un centro de conocimiento pertinente. Soy inspirador intelectual del proyecto de Multiversidad Mundo Real en México, centro de altos estudios pensado para toda Latinoamérica y otros continentes, pues el esfuerzo de numerosos amigos académicos, pensadores y estudiosos de la complejidad, educadores de diversos países en su creación, la convivencia de personas de todas las latitudes en sus aulas y su proyección para alcanzar conocimientos pertinentes van juntas y contribuir la una y la otra. Cuando trabajamos en el diseño curricular de las carreras y el posgrado, pensamos siempre en plasmar la máxima de enseñar a vivir a sus estudiantes en todas sus facetas, lo que incluye el mundo del trabajo, pero no se reduce solo al mundo del trabajo. Aunar la prosa y la poesía del vivir es una tarea que tiene antes, sí, multiversidad. Hay muchas iniciativas y grupos de trabajo en Latinoamérica y en el mundo. Todos son originales, muchos están directamente inspirados en mis obras y promuevo el pensamiento complejo, la transdisciplinaridad y el estudio del complejo. Entre ellos quiero señalar el grupo de investigación doctoral en la Universidad de Natal en Brasil, la Corporación Complejos para el Desarrollo en Colombia, el Instituto del Pensamiento Complejo de la Universidad Ricardo Palma en el Perú, entre otros. Pero Multiversidad ha sido una iniciativa que se distingue porque asuma una perspectiva de complejidad generalizada, abierta en todas las formas del pensamiento complejo y que incluye acciones de formación desde la educación media a la educación superior, con énfasis especial en la formación postgraduado y la investigación. Esto nos permite sinergias y colaboraciones de todos tipos con todas las iniciativas que se desarrollan en el resto del mundo para aunar esfuerzos y fortalecer cada retoño de nuevo pensamiento que necesitamos y emergerá de las dinámicas de nuestras intenciones
nuestras acciones y el desenvolvimiento de la vida social. Acoger y fortalecer lo nuevo y todavía frágil es un labor que la multiversidad realiza y hermana a esta iniciativa con todas las que se desenvuelve en el resto del mundo y que confluye en el torrente que nutre el pensamiento complejo del sur. Como parte del pensamiento complejo del sur, multidiversidad se basa en un modelo fecundo, distinto, esperanzador, que promueve la tolerancia y el desarrollo de la inteligencia general, la búsqueda del saber contextualizado y pertinente que contribuirá a la metamorfosis de la humanidad. Educar al pensamiento complejo, tal es nuestra misión, nuestra vocación. Os deseo con la mente y el corazón muchos éxitos con afecto, solidaridad y responsabilidad. En la nueva civilización.